La caída de la renta petrolera derivada de sus tres factores: la caída del precio internacional, la reducción de la producción interna por caída de la rentabilidad interna y la misma ineficiencia del gobierno, llevan a una violación sistemática de derechos humanos. La oposición lo que plantea como alternativa es el mismo dilema que enfrentó Chávez, pero al revés: cómo devolver la renta petrolera a la vieja oligarquía venezolana residente en Miami y a los circuitos financieros norteamericanos y algunos colombianos, entre ellos algunos expresidentes. Ni el gobierno ni la oposición tienen un proyecto para resolver la crisis de fondo: la ausencia de rentabilidad en la extracción del petróleo venezolano y, por tanto, la necesidad de construir un país con independencia del petróleo. Si la oposición llegase pacíficamente al poder, tendría el mismo problema de Maduro: disminución de la extracción y desfinanciación del Estado, y quizás, aupada por los odios políticos y el revanchismo, desataría una verdadera crisis humanitaria con la represión generalizada en las barriadas populares. Pero peor aún es la propuesta de Trump, Bolsonaro y Duque, quien es la cola de ratón de una alianza sin muchas luces de inteligencia, pero mortífera por su capacidad de violencia. La invasión militar y el cambio violento del gobierno venezolano estaría acompañado, según ellos, de una entrada en masa de las empresas norteamericanas para explotar el poco rentable petróleo venezolano y de un endeudamiento mayor de Venezuela por $50.000 millones para paliar la crisis. Las empresas norteamericanas petroleras, ya sobreendeudadas hoy, después de una posible invasión a Venezuela y encima quizás de montañas de cadáveres, solo verían aumentar aún más su propio endeudamiento con la extracción del crudo venezolano en sus manos. La burbuja fósil explotaría en el mundo, con consecuencias peores que los títulos basura de la vivienda en los Estados Unidos. Trump jalona una aventura en la que estúpidamente cree Duque que es una trampa mortal para la misma empresa privada de los Estados Unidos. Venezuela quedaría sobreendeudada también. Agotado el uso del endeudamiento y con cada vez menos renta petrolera, la crisis continuaría y aumentaría el éxodo poblacional. La crisis política se desarrollaría en medio de la violencia. Los derramadores masivos de sangre que conocemos en Colombia y se conocen en el Medio Oriente se harían dueños de la situación allá y acá. El éxodo masivo y los daños de una guerra internacional en nuestro propio territorio desatarían una crisis política también en Colombia. La caída de la renta petrolera en Venezuela no permitiría financiar las exportaciones colombianas a Venezuela, a menos que Venezuela saliera de una economía petrolera y estableciera una economía productiva. Seguramente un incremento de la cantidad y calidad de armas en la región, con pérdidas de control estatal de ellas en un conflicto internacional, armaría como nunca los agentes violentos de Colombia. Hoy el pueblo venezolano, cansado de la retórica pseudosocialista y del hambre, no cree ni en Maduro ni en la oposición. Menos creen los norteamericanos y colombianos que percibe como saqueadores de su petróleo. Los vientos de invasión militar paradójicamente han comenzado a movilizar a la población venezolana, no tanto en defensa de Maduro como sí en defensa de la soberanía de su país. Las manifestaciones rojas crecen en audiencia en las regiones de Venezuela y en la misma Caracas, donde se habían extinguido. Si ese pueblo ganase a través de su preparación militar y psicológica, a través de su indignación, mucha más independencia tanto de Maduro como de la oposición, podría plantear un escenario posible y, en mi opinión, adecuado: el pacto nacional que busque sacar a Venezuela de la dependencia petrolera y construya una economía de vida y productiva para el país.
El problema estructural de inviabilidad de la economía petrolera venezolana tiene su solución en la superación paulatina de la dependencia petrolera, un programa de tránsito hacia una economía productiva centrada en solucionar necesidades del pueblo venezolano, que no impida el mercado, pero lo supedite a las necesidades de la vida de su propio pueblo en ese territorio. Podría originar las bases de un nuevo pacto político y un nuevo consenso nacional. Un camino que el progresismo apoyaría abiertamente, que evitaría la guerra, que traería la paz y que llevaría a Venezuela de nuevo al plano de la invención política. Faltan quizás vanguardias políticas para ello, pero la situación de crisis y el mismo Trump, sin proponérselo, están empoderando al pueblo venezolano y este podría marcar un camino diferente, el de una real democracia y una economía productiva con nuevos protagonistas políticos.